Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecer a todos los participantes. Esperamos que a medida que vaya sucediendo la charla se vayan ingresando e integrando más interesados. Eh, Darle la bienvenida al doctor David Gutiérrez, ¿sí? Que gentilmente se ha dado el tiempo, la dedicación hacia nuestra universidad y nuestra carrera para poder hablar sobre los fundamentos de la enseñanza comprensiva del deporte. Eh, Antes de dar una breve descripción del doctor David, también agradecer en representación de la Facultad de Educación y la Universidad al profesor Ignacio Santander, secretario de Facultad, y también está presente el director de carrera de la sede Temuco, el profesor Roberto Lago. Muy bienvenido, muchas gracias por estar participando. Bueno, un breve resumen antes de empezar con esta charla sobre el doctor David Gutiérrez. Indicar que él es catedrático de la Facultad de Educación de la Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Actualmente es presidente del Consejo Asesor Internacional del Grupo de Interés Especial TGFU. Bueno, su área de expertise, de investigación, o las áreas que lo convocan, se centra en la educación física basada en modelos, principalmente en lo que va a hablar hoy día, que tiene que ver con la enseñanza comprensiva y la educación deportiva, y el aumento del tiempo de movimiento durante la jornada escolar para incrementar el bienestar escolar. Dicho esto, y para llegar a lo que nos convoca el día de hoy, le vamos a dar el pase y la bienvenida al profesor David Gutiérrez para que comience con su presentación. Bueno, Felipe, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer pues muy grande el poder compartir sobre todo con principalmente con países hispanohablantes, ¿no? Que es lo que estábamos comentando justo antes de la presentación, pues que yo creo que tenemos que incrementar esa comunicación que tenemos ahora mismo los académicos de habla hispana. Miramos mucho a los anglosajones, creo que aprendemos y ellos de nosotros, afortunadamente ya. Pero personalmente me siento muy agradecido por esta invitación, pues intentaré cumplir objetivos. Vale, voy a compartir la pantalla y si no me decís nada que el contrario, pues empiezo un poco la presentación, la charla. ¿Vale? Por favor, me interrumpís si veis que hay algún problema técnico sobre todo, pero también si hay algo como, pues bueno, pues como muy interesante que creéis que merece la pena comentar, preguntar o debatir, y si no, pues al final del tal. Pero que sin ningún problema podemos interrumpir un poquito y charlar sobre algún punto concreto. Vale, la intención, tal y como he hablado con ustedes, con vosotros, si me permitís, es explicar un poco la base del modelo comprensivo o enseñanza comprensiva del deporte, ECD en sus abreviaturas, un modelo que actualmente en España pues empieza a ser bastante conocido. Más difícil sería decir que ampliamente aplicado, ¿vale? Pero bueno, lo que sí es cierto es que se lleva trabajando desde los últimos 30 años en España y los últimos 40 años a nivel de otros países. Voy a intentar hacer un recorrido de lo más básico, de explicar los beneficios que tiene y cuáles son sus fundamentos para, pues bueno, intentar convencer, no para aplicar este modelo, sino en el sentido de que, en mi opinión, y el grupo de trabajo que estamos trabajando en él, es la mejor versión metodológica que tenemos actualmente para poder enseñar deporte. Y esa es la intención, intentar enseñar con la mayor calidad posible. Bien, el modelo comprensivo, así como un poco abreviatura o enseñanza comprensiva del deporte, tiene su origen en un modelo inglés, que es el Teaching Games for Understanding. De hecho, es la traducción de este nombre, ¿vale? Esta diapositiva no es para explicarla, sino únicamente para ver un poco, ponernos en situación. 2 o 3 diapositivas para hablar un poco de dónde sale este modelo, por qué le llamamos así, y a partir de ahí introduciré los elementos básicos, ¿de acuerdo? El Teaching Games for Understanding surge en los años 80, sus principales creadores son Bunker, Almond y Thorpe, y propusieron como 3 elementos principales que dieron lugar a toda esta corriente metodológica de enseñanza del deporte. Un modelo,
donde se genera un ciclo de aprendizaje que empieza en un juego y acaba en el juego, es decir, el juego es el elemento central, el aprendiz es en el que se basan todas las decisiones y en su manera de aprender, ¿vale? Por tanto, no es el contenido el que se analiza, sino cómo aprende el niño o el deportista, ¿vale? Y ahora hablaremos de ese círculo. No lo vamos a ver en general porque voy a ver unos fundamentos como ya más didácticos que han ido evolucionando, aunque este ciclo de aprendizaje sigue presente. Por otro lado están los principios pedagógicos del muestreo, la modificación por representación, exageración y complejidad táctica, que son principios que están es la esencia de este modelo, es cómo modificamos el contenido para adaptarlo al aprendiz. Como hemos dicho antes, el aprendiz está en el medio, ¿de acuerdo? Está en el centro, está el aprendiz. Por lo tanto, el contenido se modifica para llegar a las necesidades de aprendizaje. Y por otro lado, este modelo propuso no algo nuevo, pero sí lo ordenó y lo digamos que lo dio a conocer ampliamente, agrupar los juegos deportivos en categorías. Posteriormente, estos son los años 80, posteriormente se ha desarrollado, enriquecido y, muy importante, se ha visto apoyado por investigación. ¿De acuerdo? Se ha revisado el modelo, se han hecho modificaciones, se han ampliado las categorías, etcétera, etcétera. Bien, nos quedamos con ese nombre, Teaching Games for Understanding, que como pues Felipe ha hecho en la presentación, es el nombre que ahora mismo de la Asociación Internacional, pues probablemente la que más representación tiene a nivel internacional sobre enseñanza del deporte. Otra cosa que quiero dejar claro, porque si hay alguien que lo está oyendo y no tiene muy claro, estoy hablando de enseñanza deportiva, pero estoy hablando de juegos deportivos, es decir, games, aquellos a los que jugamos, aquellos a los que la toma de decisión tiene una gran importancia. Juego al fútbol, juego al waterpolo, pero no juego al atletismo o no juego a correr, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a lo que le llamamos jugar por delante es a lo que le llamamos games en inglés y en español, pues bueno, más o menos nos entendemos cuando decimos juegos deportivos. La toma de decisión va a ser algo muy determinante en esta fundamentación y por lo tanto nos dedicamos sobre todo a aquellos contenidos con alta toma de decisión implícita en sus características. Por lo tanto, enseñanza comprensiva del deporte sería la nomenclatura que está más aceptada actualmente. Ha pasado por muchos términos: enfoque táctico, constructivista, estructural funcional, alternativo, integrado técnica táctica, que más o menos es el mismo. A veces tenían ciertas derivaciones, algunas cosas distintas, y que podríamos decir que ha derivado tanto a nivel de su fundamentación como de terminología hacia enseñanza comprensiva del deporte. Muy rápidamente también para ubicarnos ya a nivel internacional, sería la enseñanza comprensiva del deporte en realidad, o el Teaching Games for Understanding, actualmente se deriva a otra terminología, que es Game-Based Approach, o modelo basado en el juego. ¿Por qué? Porque hay otros modelos a nivel internacional, como el Game Sense australiano, el Play Practice también australiano, Tactical Game Model de los estadounidenses, bueno, Mitchell es inglés, pero bueno, trabajan en Estados Unidos, Oslin y Griffin también, la Escuela del Balón alemana o el modelo propuesto en Singapur, que son derivaciones o modificaciones del Teaching is for Understanding, pero que en la esencia tiene principios comunes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es interesante saber que no es un único modelo, sino que lo importante son los principios metodológicos comunes, que son los que voy a explicar hoy, que tienen ciertas derivaciones, que no es un modelo cerrado, sino que hay diversas propuestas, pero que parten de elementos comunes muy interesantes a nivel metodológico. Hay países como Holanda o España, donde los manuales, las propuestas que hacemos no son modelos concretos, sino son un compendio de aquella metodología que creemos más interesantes. Bien, ¿de dónde sale, cómo se genera la motivación hacia la creación de estos modelos? Vale. La motivación no parte de los 80, sino mucho más, es mucho anterior, es muy anterior, y parte de una observación de que el modelo técnico tradicional, aquel en el que presuponemos que la técnica es necesaria para poder jugar, aquel en el que el niño nos dice: ¿cuándo vamos a jugar, maestro? Dice: bueno, pues si os portáis bien y hacéis la entrada a canasta y sabéis darle a la pelota con la raqueta, en la última sesión o al final. Bueno, aquel modelo técnico tradicional fracasa en muchos aspectos, porque no alcanza el éxito
en que los niños sepan de los juegos. Pasamos sesiones de entrenamiento o de educación física y al final no saben mucho de la esencia del general de los juegos, solo han hecho repeticiones sin mucha comprensión. Pues en técnicas que no saben aplicar, porque yo puedo hacer muy bien un remate de tenis, de voleibol o un pateo, sin embargo, si no sé dónde ni cómo utilizarlo, no sé tomar las decisiones para aplicar esa técnica, el resultado no tiene incidencia en el rendimiento de juego. Son dependientes del profesor o entrenador, porque han aprendido a pedir consejo, a mirar la banda, a ver qué hacemos, a que el entrenador les diga tira, pasa, etcétera, etcétera. Han aprendido a no tomar decisiones en el juego porque la hora en el tiempo muerto nos lo dice el entrenador, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se fracasa en formar espectadores cultos, jugadores inteligentes. Tenemos que recordar que, sobre todo en educación física, nuestra misión no es solo que el niño aprenda a jugar, sino que lo formemos en la cultura deportiva, y a eso le llamamos espectadores cultos. Bien, sin embargo, ¿cuál es la frase inicial que nos dicen siempre? No, es que el niño, si no puede golpear la pelota, no va a poder jugar o no va a poder tomar decisiones. Bien, la toma de decisión no es un limitante. Primero, sabemos por experiencia que un niño que juega videojuegos toma muchísimas decisiones. No es el mismo paradigma, no es el mismo contexto, pero es decir, puede tomar decisiones y además con presión temporal. Y además por la investigación nos dice que niños muy pequeñitos, si adaptamos el contenido, son capaces de tomar decisiones correctamente. Por lo tanto, las intenciones pedagógicas de la enseñanza comprensiva del deporte es pues aquello que hemos visto que no solventa el modelo técnico, que es formar jugadores competentes, espectadores cultos. Si esto lo logramos durante nuestras fases de enseñanza, aumentaremos la adherencia y el interés por el deporte. Para centrar más esto y acabar con esta introducción del por qué se generó este modelo, por qué hay que cambiar esa tendencia a utilizar el modelo tradicional técnico. Primero, y vamos a ir a los objetivos tanto del profesor. Cuando hablo de maestro de educación física, me voy a referir siempre también a enseñar deporte extraescolar, ¿de acuerdo? Porque el ámbito, la metodología sería la misma exactamente. ¿Cuáles son los objetivos del maestro o del entrenador? Es decir, que el niño sepa jugar y que quiera jugar más, ¿vale? En este caso, el maestro sobre todo, el docente. ¿Cuáles son los objetivos del alumno en educación física? Pues jugar y divertirse y ganar y, si puede, además aprender. Eso lo tenemos, yo creo que todo el mundo claro. ¿Y cuál es el contexto de aprendizaje según el enfoque por competencias que es el dominante actualmente en la pedagogía internacional? Bueno, pues el enfoque por competencia nos dice sobre todo que tiene que haber situaciones reales, de aplicación real. No es un enfoque donde alcancemos capacidades que no sepamos utilizar. Por lo tanto, la situación principal es un contexto real. ¿Cuál es la situación real cuando hablamos de deporte? Pues jugar, ¿vale? Y que haya aplicación y transferencia. Esto no es más ni menos que la evolución didáctica que se ha dado en todas las áreas. Y hay áreas que les cuesta más y menos. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho porque creo que todo el mundo lo tenemos claro. Todos hemos medio sufrido, o la mayoría de nosotros, aprender un inglés, una lengua extranjera, una segunda lengua, donde la base era la gramática y teníamos que rellenar esos cuadritos que aparecen ahí, donde lo más importante era saberse las reglas gramaticales, rellenar. Vale. ¿Cuál es el enfoque actual y lógico, y muy lógico? Pues que lo importante es la competencia, que desde el primer día tenemos que hablar, escuchar, comprender. Como digo yo, si entras a la tienda y sales con el pan, en Londres tienes competencia lingüística. Si entras a la pista y sabes jugar, has aprendido deporte. Y por último, bueno, pues vamos a la motivación. Algo que uno de los asistentes, un profesor, estábamos comentando. La relación entre la motivación. ¿Qué oye el niño? ¿Qué le decimos y qué oye? Es decir, lo importante no es lo que enseñamos. Lo importante es lo que el niño aprende. Y si accedemos a un contenido que somos capaces de conectar con el alumnado, con sus motivaciones, con lo que él le parece significativo, posiblemente el éxito del aprendizaje será mucho más probable. Importantísimo, los que nos dedicamos a la academia, los que estamos en universidad, no podemos hablar de cuestiones que no tengan un soporte científico. Y si no lo tienen, pues dedicamos a encontrarlo. ¿Cuál es lo que dice la evidencia, la investigación, con respecto a la comparación al modelo técnico? Porque cuando hablamos de habilidades técnicas se desarrollan
No hay diferencia. Ni es superior ni es inferior. Que cuando hablamos de un rendimiento de juego final, cuando hacemos un instrumento y vemos un partido y analizamos dato por dato, toma de decisión, ejecución, pues más o menos tampoco hay diferencia. Empieza a haber diferencias hacia la enseñanza comprensiva del deporte, pero no son definitivas. Y cuando hablamos de comportamientos sociales en nuestras clases, el niño se porta mejor. ¿Por qué? Está dentro de un entorno significativo y motivante. Por lo tanto, los comportamientos sociales son mejores. Que se da mucha más inclusión y participación. Y sobre todo, de aquellos menos competentes. Es decir, aquellos que les hace más falta hacer educación física. Que cuando hablamos de aspectos cognitivos como el conocimiento procedimental, el conocimiento declarativo, la toma de decisión, etc., esta metodología es superior a la tradicional. Y cuando hablamos de experiencias positivas y motivación es muy superior a un modelo tradicional, que normalmente se centra en aquellos más competentes, aquellos que tienen una motivación previa muy alta. Por lo tanto, pues obviamente, como dice, si el rendimiento de juego, que es normalmente lo que buscamos, pero tenemos todos los aspectos sociales, cognitivos y motivacionales muy superiores, a largo plazo veremos muchas más diferencias y no hay nada que ponga en contra de utilizar este tipo de metodología. Por lo tanto, pues bueno, ahí está. Vamos a ver, para empezar con una imagen y no seguir con más palabras. ¿A qué se parece una clase de enseñanza comprensiva al deporte? Dice, si le vemos a alguien enseñando con este modelo, ¿lo reconoceremos? Bueno, miramos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos grupos reducidos. Vemos gente jugando en clase. Vemos un docente, que en este caso es el que está por allí con la camiseta roja, que va por fuera de la pista y va de grupo en grupo reducido. Aquí solo se ve un grupo, pero hay como 4 estaciones en la clase. Vemos juegos que a veces no son juegos del deporte formal, sino que están adaptados, vemos espacios distintos, vemos gran alta participación. Si estamos hablando de deportes, por ejemplo, en este caso un deporte de recimuro con una pelota, y en el otro es un deporte de invasión, donde hay grupos reducidos y por lo tanto alta participación con y sin móvil. Vemos niños o adultos en este caso que pueden jugar con distintos niveles porque somos capaces de adaptar el deporte o hacer condicionantes para que puedan jugar, no siempre los buenos con los buenos y los menos buenos con los menos buenos. Vemos periodos donde hay reflexión con el alumnado y el resto de la clase sigue trabajando, no tiene por qué pararse la clase entera. Vemos evaluación entre alumnado. Igual, el resto de la clase sigue trabajando, hay un trabajo entre compañeros. Vemos la introducción de nuevas tecnologías muy fácilmente para evaluar el rendimiento de juego y no solamente la técnica en acciones aisladas. Vemos situaciones donde fomentamos el aumento de algunas características del deporte. Por ejemplo, vemos allí porterías vueltas del revés y varias en vez de 2. Y bueno, pues lo que decíamos antes, nuevas tecnologías, evaluación auténtica. No voy a poner este vídeo, pero como se quedará grabada esta ponencia, pues yo os recomiendo que veáis una clase entera. No es una clase entera, es una secuencia de 5 minutos de Adrian Turner, que mandó este vídeo, el último simposio que organizamos en el Teaching Games el grupo Teaching Games for Understanding. Hubo unas sesiones donde se mandaban ejemplos de sesiones, ¿vale? Pues Turner mandó un juego modificado con todas las características. A la izquierda veis elementos que pueden describirse en la mayoría de las clases con este modelo, ¿de acuerdo? Pues empieza con un juego modificado, se observa que está efectivo, se enfatiza si está jugando bien o no, se hacen preguntas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está en inglés, pero creo que es fácilmente traducible. Es una propuesta de elementos presentes en una clase. No tiene por qué ser definitiva, no tiene por qué ser obligatoria, pero algunos de ellos siempre están presentes. Es otra idea para hacernos una idea de cómo se trabaja en clase. Bien, visto un poco el fundamento, el contenido, bueno, el recorrido un poco histórico y una fundamentación, es decir, vender. Vamos a vender un poco el porqué y qué sabemos hasta ahora. Voy a intentar hacer un recorrido de los 6 elementos que proponemos, pues mi compañero Luis García López y yo escribimos un libro hace tiempo, después de dar 15 años clase con este modelo, pues nos decidimos a escribir un manual. Intentamos pues, captar lo más importante para que se formen nuestros alumnos. Bien, vamos a ver esos 6 elementos.
El primero es que se enseña integradamente el componente técnico y táctico. Esto es muy importante. Dice, la técnica no es un prerequisito. La técnica es una herramienta. De nada me sirve a mí saber un montón de herramientas si no soy capaz de reconocer el problema que tiene el coche. Si tengo que arreglar un coche, tendré que saber cómo es una llave de Allen, la inglesa y todo lo demás. Pero lo importante es saber reconocer el problema y qué herramienta me hace falta. ¿De acuerdo? El modelo técnico se basa en un prerequisito de técnica. Primero aprendo las habilidades específicas, después aplico el gesto técnico a situaciones simuladas y por último se integra todo en el juego final. Por lo tanto, hace una estrategia analítica progresiva de lo analítico a lo global. En la enseñanza comprensiva del deporte, la técnica es un medio. Es un medio y nosotros lo que queremos es jugar bien. Y se puede trabajar ese medio, ¿eh? ¿Cómo se trabaja la técnica? ¿Vale? Pues siempre que podamos, lo hacemos durante el juego global. Si el niño no es capaz de trabajar con una técnica muy compleja, modificamos el contenido para que la técnica sea más sencilla. Con algo tan sencillo como hacer una raqueta más pequeña o golpear con la mano en vez de con la raqueta. ¿Vale? Por lo tanto, hacemos una estrategia global con modificación o global con focalización. ¿De acuerdo? Si necesitamos trabajar más la técnica porque sigue siendo muy compleja o ya quiero refinar el rendimiento, una vez que he trabajado el problema, entonces hago tareas correctivas, donde sé que esa técnica va a conexionarse con la táctica. Por lo tanto, sería global. Trabajamos el problema, la situación global de juego, trabajamos la técnica que me va a hacer falta o que estoy aprendiendo o que me hace falta para resolver el problema que estoy aprendiendo hoy y volvemos al juego. Esto, que es un poco también el resumen de la sesión, del esquema de sesión, lo veremos al final, en el último punto de los 6. Por lo tanto, el primer punto sería que la técnica y la táctica se enseña de forma integrada. ¿Vale? No tiene sentido aprender de manera teórica la táctica, ni tiene tampoco, igualmente, tiene sentido aprender de manera aislada la técnica. Segundo punto. El contenido se adecúa al aprendiz y no el aprendiz al contenido. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante el principio de modificación, que ahora veremos que son de dos tipos. Por un lado tenemos la modificación por representación, que lo que hace es que el contexto se hace adecuado a las características y capacidades del alumno. Por lo tanto, lo que yo quiero es que el juego sea jugable. Que el juego sea jugable. ¿Vale? Jugabilidad. Ahora vamos a ello, que es muy importante. Y por otro lado, hacemos modificaciones por exageración. Cuando modificamos el juego porque queremos focalizar en un aprendizaje concreto. Por lo tanto, para aprender necesitamos que el niño sea capaz de jugar y para aprender algo concreto vamos a intentar que se focalice en ese aprendizaje porque el juego es muy complejo. Bien, con esas dos ideas vamos a ver estos dos principios pedagógicos, que son de aquellos principios pedagógicos que dije que inició el Teaching is for Understanding. Estos son dos de ellos. Bien, la modificación por representación lo que hace es que simplifica los elementos estructurales del juego, pero mantiene la misma estructura táctica. Los elementos estructurales son, por ejemplo, el tamaño de la pista, el tamaño de la raqueta, el tipo de bola, la altura de la red, el número de jugadores, las reglas, ¿vale? Pero es muy importante que mantengamos esa idea, estructura táctica del juego formal. Si veis, cuando yo juego al tenis o al mini tenis, la estructura táctica es la misma, aunque necesite menos fuerza. Da igual que la raqueta sea más larga o más pequeña, yo lo que tengo que encontrar el hueco en la pista contraria. Tengo que intentar mover a mi rival, tengo que volver a mi punto de referencia o base para estar preparado para la siguiente bola que me manda mi rival. ¿De acuerdo? La estructura es la misma. Sin embargo, a veces, es decir, estos serían los mini deportes. Sin embargo, los mini deportes normalmente siguen siendo muy complejos, ¿vale? Por lo tanto, podemos seguir modificando esos deportes. Por ejemplo, la estructura táctica de los deportes de red lo podemos hacer no con raqueta, sino cogiendo y lanzando, como en el siguiente deporte que vemos aquí, que es el ringo. Cogiendo y lanzando, en este caso, bueno, pues tiene aspectos comunes con el tenis y otros que no lo son. Pero la esencia táctica, la de mover el contrario, posición de base, dificultar la devolución, etcétera, etcétera, es la misma.
Aquí tenemos otros juegos modificados, por ejemplo este con golpeo, que es el juego de la línea, propuesto por Tim Hopper, o este último, que es el Spikeball Roundnet, que es una adaptación, que también se hace con golpeo y con 2 jugadores, 2 contra 2, y aquí pues hemos hecho 1 contra 1, cogiendo y lanzando. Es decir, tenemos que seguir reduciendo todo lo necesario para que el niño sepa jugar y que sepa interpretar los problemas tácticos y tomar buenas decisiones. Pero no solo interpretarlos, sino que sea capaz de tener éxito. Si yo cojo a estas niñas y las pongo, en vez de coger y lanzar la pelota, a golpearla, pues no van a jugar, no va a tener continuidad. Por lo tanto, no hay juego, no hay aprendizaje. Pero sí, coger y lanzar, sí que lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Bueno, si queréis luego leer esa viñeta, lo que dicen estos niños, dice que ellos no necesitan 9 jugadores o adultos o uniformes. Dice, es como el béisbol, pero mejor. Es decir, que este juego es un juego adecuado para nosotros y no el béisbol, que podríamos hacerla nosotros pues podríamos hacer la traslación un poco al fútbol 11, ¿no? Que no hace falta tener tantos jugadores y sobre todo se lo pasarían mejor. Modificación por exageración. Bien. El juego global, incluso reducido, es decir, cuando lo modificamos por representación, puede ser a veces demasiado difícil, sobre todo para aprender ciertas soluciones tácticas, ciertos problemas. Por lo tanto, lo que podemos es seguir modificándolo para que enfatizar cierta información y alcanzar el éxito en esa acción. Por ejemplo, vamos a ver. En la fotografía de arriba es una situación donde el equipo de azul claro intenta hacer las últimas acciones para tener oportunidad de lanzar a gol. ¿De acuerdo? Es decir, pues imagino que en 2, 3 pases, en una triangulación, una pared, etcétera, pues intentarán meter gol. ¿Cuántas veces se da esa acción en un partido de fútbol 11 contra 11? Pues contadas ocasiones, y aunque sean muchas, cada individuo las realiza muy poquitas veces a lo largo del partido. Por lo tanto, un partido completo es muy difícil ser un contexto de aprendizaje. Además, es muy complejo. Fijaos, para llegar al éxito de esa acción, y de vez en cuando debemos llegar al éxito si queremos aprender, ¿vale? No podemos hacer aprender una acción donde nunca tenga éxito. ¿Cómo puedo modificar ese contexto para aprenderlo? Para aprender a tomar decisiones y ejecutar las técnicas correctas. Es decir, la acción completa. Pues en la imagen de abajo, si veis que antes la hemos visto, multiporterías, jugadas rápidas, donde se puede marcar en cualquier sitio si robo la posesión. Bueno, hay un vídeo por internet de esa imagen muy interesante. Modifica, exagera la situación de arriba y la podemos trabajar muchas veces y con mayor simplicidad. Por lo tanto, aseguramos que de vez en cuando tenga éxito. Abajo es el mismo ejemplo, es una situación de balonmano, donde hay un pase al pivote, último pase. Normalmente puede ser por arriba, puede ser por abajo. En balonmano se utiliza pues mucho el balón picado, porque si dan con el pie, pues ya sabemos que es falta. La situación de abajo reproduce eso. Es decir, se consigue el tanto no cuando hay gol, porque aquí no hay porterías, sino cuando bota en el aro y el compañero recibe el balón. En este caso es el alumno, este es un alumno de máster, de nuestro máster que tenemos de educación física y deporte en edad escolar, donde hacemos pues un nivel avanzado de este modelo. Estos están jugando en pareja y cuando sí recibe el balón será un punto. Es decir, estamos reproduciendo algo que queremos trabajar, que es muy difícil de darlo en un partido real, en una situación que es más sencilla y más focalizada. Por lo tanto, modificación por exageración. Exagero un aspecto concreto para aprenderlo y trabajarlo muchas veces. Más ejemplos de modificación por exageración, muy, muy rápidamente. Por ejemplo, podemos exagerar las reglas. Es decir, si fijamos la regla de defensa fría en el jugador con balón, el regate se da de forma más fácil para progresar en el espacio. La defensa fría es cuando nadie puede entrar en mi espacio cuando estiro el brazo, ¿vale? Nadie a un metro mínimo de distancia. Por lo tanto, exagero una regla, facilito la acción de desmarque. Bueno, y aquí, pues le doy rápidamente para que luego puedan leerlo, pero para no entretenerme, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo podemos, exagerando el espacio, en este caso lo que hacemos es reducirlo? En el baloncesto, un espacio reducido, promuevo pases mano a mano y bote de protección, ¿vale? Que será una exageración de una situación de juego real cuando haya presión por parte del contrario, ¿vale? Exagero una cosa, lo modifico y lo adapto y así lo trabajo
todo, ¿de acuerdo? Pues las múltiples metas, el sistema de puntuación. Bueno, si yo pongo 3 puntos para anotar dentro de la zona, pues intentaremos hacer juego interior. En balonmano playa, por ejemplo, hay modificaciones muy buenas que se han convertido en reglas. Es decir, por ejemplo, en balonmano playa, 2 puntos se marca con un fly, con un tiro en suspensión o después de un giro. ¿Vale? ¿Qué quiero? Pues bueno, pues en este caso la pretensión es hacer ese tipo de jugada, le dan más puntos y por lo tanto se promueve. ¿Vale? O el objetivo final del juego, 10 pases, 1 punto. Bueno, pues ya sabemos que estamos trabajando en mantener el móvil en juego o la conservación del balón. ¿Cómo diseñar y modificar? Bueno, pues existe bibliografía donde podemos ver cuando modifico un elemento estructural, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí, bueno, pues un ejemplo de un póster que publicamos en un congreso y que está en las redes sociales, solo a modo de ejemplo, pero hay bibliografía suficiente para esto, ¿vale? Este es de juegos de red y muro y es lo que utilizamos para el libro de raqueta que publicamos en el año, pues, 2007, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa cuando los campos son pequeños? ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos modificar el saque en función de qué objetivo persigamos, etcétera, etcétera? Por lo tanto, modificación por representación y exageración. Vale, pasamos al tercer elemento fundamental de la enseñanza comprensiva del deporte, y es la transferencia mediante el trabajo por categorías. Es decir, la transferencia es un elemento fundamental en esta metodología. ¿Qué quiere decir? Se basa en que cuando aprendo un deporte, lo que aprendo me puede servir para practicar otros. Un pase en fútbol tiene alto componente transferible a un pase en balonmano o waterpolo. Vale, en uno estamos en el agua, uno con el pie, el otro es con la mano, pero el desmarque, la búsqueda del hueco, la intención de progresar para llegar a la portería es la misma. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma categoría. En este caso, son juegos de invasión. Bueno, los deportes están en inglés, pero espero que se entiendan. Los deportes de invasión, lo mismo me pasa, bueno, empezamos por blanco y diana. ¿Vale? En blanco y diana tenemos arco y diana, tenemos el billar, tenemos los bolos, el croquet, el curling. Todos estos deportes tienen unos problemas tácticos que se resuelven con similares estrategias. ¿Vale? En función de si estamos con la pista compartida o no, pues intentamos la dirección, la fuerza, si ponemos barreras para que el contrario tenga dificultad de alcanzar el objetivo, etc. Es decir, comprendiendo esos problemas tácticos, somos capaces de aprender a jugar otros deportes similares. Lo mismo pasa en campo y bate. El cricket, el béisbol, el pesapalo, que es un tipo de béisbol que se juega en Finlandia, etcétera, o el kick béisbol, pues comparten igualmente principios tácticos. Red y muro, pues igual. El tenis, el fútbol, el pádel, que también sería de red y muro, sería de los dos, red y muro. Y por lo tanto, de muro sería, por ejemplo, el squash. Comparten principios tácticos y algunos elementos técnicos. Algunos de ellos comparten elementos técnicos y otros no. ¿De acuerdo? Pero lo fundamental, que es el problema táctico, sí. Lo fundamental para poder transferir. En deportes de invasión, pues lo mismo. Por lo tanto, esas categorías nos dan dos posibilidades cuando nos enfrentamos a la enseñanza de juegos deportivos. Uno es realizar un enfoque vertical, que le llamamos cuando jugamos al mismo deporte, hacemos una progresión de enseñanza con el mismo deporte. Imaginamos que nuestra hija va a fútbol, ¿vale? Desde los 6 años y acaba a los 18 jugando en primera división. ¿Vale? Pues siempre está jugando al fútbol y el entrenador ha hecho una progresión solo en fútbol. Eso es un enfoque vertical. Cuando hacemos un enfoque horizontal es cuando no hablamos de aprendizaje de fútbol, sino hablamos de aprendizaje por categorías. En educación física, por ejemplo, en educación primaria se debe promover la enseñanza por categorías. Juegos de invasión. Por lo tanto, yo enseño juegos modificados donde tengan los principios tácticos comunes y me sirvan para transferirlo a distintos deportes. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar por categorías? ¿Vale? Cuando yo hago no me voy a meter en cómo se trabaja por categorías, pero tenemos que imaginarnos que normalmente lo que hacemos es juegos modificados que puedan ser transferibles
o vamos cambiando de deporte relativamente rápido, pero siguiendo la progresión de la categoría, ¿vale? No quiere decir que hagamos multiactividad, no es que vamos cambiando de deporte, no. 2 días de fútbol, de baloncesto, lo podemos hacer así, pero siguiendo una progresión con la lógica interna de cada categoría. ¿Cuáles son las ventajas? Pues facilita el cambio metodológico hacia el modelo comprensivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que buscar un ejercicio que sea común a fútbol y baloncesto, este no va a ser técnico, tiene que ser un juego, tiene que ir a la esencia táctica. Por lo tanto, si yo estoy pensando en transferir a distintos deportes de la misma categoría, es muy probable que esté realizando casi todos los elementos de la enseñanza comprensiva del deporte. Aporta una experiencia amplia. Si yo en mis clases de educación física durante mi currículum solo doy 4 deportes, pues el niño tiene experiencia de ese deporte. Sin embargo, yo doy 4 categorías y cada una de ellas hago una incidencia, una transferencia a 3, 4 deportes, pues multiplico la experiencia y la capacidad del niño de jugar a juegos deportivos fuera del aula. Hay transferencia, pero también hay aprender a aprender, porque el docente, el entrenador, tiene que estar todo el rato pensando en la transferencia. El niño aprende sistemas de transferencia. Y eso no es ni más ni menos que aprender a aprender. ¿De acuerdo? Tiene que aprender a pensar a qué problemas se enfrenta, tiene que aprender a decidir qué técnica utiliza, cómo se comunica con sus compañeros, y eso lo va a tener lo puede reproducir en un entorno nuevo y por lo tanto enfrentarse y resolver. Eso es ni más ni menos que la competencia aprender a aprender aplicada al deporte. Y por último, maximiza el tiempo en educación física. No tenemos tiempo para dar todo tipo de deportes. Por lo tanto, si somos capaces de hacer algo que luego pueda transferirse, pues maximizamos ese tiempo. Bien. Progresiones basadas en la complejidad. Este es otro elemento. Cuando hago una programación, la progresión no la baso en análisis del gesto técnico, ¿vale? Al sistema analítico, sabemos que hacemos un elemento gimnástico, pues primero hacemos la preparación, después hacemos la aproximación, el giro, es decir, analizamos técnico, o en voleibol empezamos con el toque de antebrazos porque es el más fácil, etcétera, etcétera. No, la progresión se hace a nivel táctico. Es decir, cuando programo, estoy programando en función de cómo aumentar la complejidad para hacer una comprensión táctica correcta y además modifico la ejecución para que puedan jugar. Acordamos, tiene que haber jugabilidad. Por ejemplo, si pensamos en el voleibol, la progresión, que en este caso es técnico-táctica, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en la parte táctica. El juego de la línea es un juego separado, de campos separados, donde podemos golpear o lanzar y coger y lanzar, perdón, y es muy sencillo porque solamente tenemos que ampliar, mover al contrario en la parte de fuera. El Spikeball modificado es igual, pero ya tengo un campo compartido. O sea, el espectro de decisión de dónde tiro es más amplio, ¿de acuerdo? Porque puedo elegir muchas más veces. En ese mismo juego, si pasamos a un 2 contra 2, las decisiones tácticas son más complejas. Tengo que comunicarme con mi pareja, tengo más estímulos a los que atender. En este caso, en la tercera diapositiva, que es en nuestra facultad, cuando estábamos aprendiendo este modelo, lo hacemos con agarre y lanzamiento. En la siguiente diapositiva, que es de Windesheim, que son unos materiales que lo que hacen es una mezcla entre spikeball y voleibol, ¿vale? Han diseñado esa red que es muy interesante. Lo que hacen es con el golpeo, con las reglas de spikeball, que es ni más ni menos que son como las de voleibol, donde podemos comunicarnos con el compañero hasta un máximo de 3 toques y el último tiene que ser un rebote contra la red, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos campo compartido, 2 contra 2, pero el sistema, las decisiones tácticas son muy, muy similares al voleibol, pero más sencillo. ¿Por qué? Porque hay menos jugadores, la red no es tan alta, por lo tanto es muy complicado. Podemos optar por otras habilidades técnicas. Y por último, el voleibol. Eso sería dentro de la misma categoría, ¿vale? Hemos hecho una progresión. Pero además tenemos capacidad de decidir en función de las categorías. Desde las primeras edades podemos jugar a juegos de blanco y diana, donde hay toma de decisiones muy sencillas, ¿vale? Las canicas, los bolos, etcétera. Pero estoy hablando de infantil. Estoy hablando por debajo de 6 años, de 7 años, ¿vale? Donde el niño ya puede empezar a pensar a resolver problemas tácticos. Los juegos de blanco y diana, de red y muro, serían más difíciles
que los de Blanco y Diana, pero más fáciles que los de invasión. Por lo tanto, cuando programamos en educación física, también deberíamos tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Quinto elemento fundamental. El juego como elemento central de la sesión. Vamos a pasar un poquito a la sesión. Nos vamos a quedar solamente en la sesión, ¿vale? No en las unidades didácticas, no en las temporadas. Lo más importante, primero, la sesión no hay un esquema fijo. El que voy a mostrar aquí es un esquema simplificado que lo propusieron Mitchell, Osley y Griffin en el Tactical Game Model como reducción de aquel que puse inicialmente del esquema de la rueda de aprendizaje del Teaching is for Understanding, ¿vale? Pero lo que quiero resaltar es que el juego, es decir, jugar situación completa de juego formal con todas sus características, debe ser el elemento central. Esta sería un resumen de un tipo de sesión que es normalmente, pues yo creo que es el más conocido a nivel internacional, ¿vale? Hay una fase inicial, una reflexión, una asamblea, puede haber un juego con propósito. Me niego a llamarle calentamiento, ¿vale? El calentamiento solo va a lo físico. Aquí todo lo que hagamos tiene que ir orientado al aprendizaje de la sesión. Por lo tanto, si voy a hacer algo introductorio al juego 1, que a veces no es necesario, por lo menos que tenga un propósito similar al de la tarea, más motivacional, más motriz, como queramos llamarle, pero no un calentamiento aislado sin sentido. Empezamos por un juego 1, un juego modificado, un juego reducido normalmente por representación, modificado por representación y normalmente también por exageración. Vamos a pensar que estamos trabajando, bueno, pues buscar el espacio libre en el fondo de la pista, ¿vale? En un deporte de recimuro. Pues jugamos a ese juego con lanzamiento y recepción, ¿vale? Y tenemos que buscar ese espacio libre. Luego pasamos a una reflexión central del qué al cómo. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué va el juego? ¿Cómo lo ganamos? Ah, pues hay que mover al rival. ¿Y cómo lo hago? ¿Vale? El qué es mover al rival para encontrar un sitio libre y que la pelota, si da en el suelo, pues ganamos. El punto es el qué. El cómo es, pues hay que mover al rival. ¿Pero cómo? Ah, pues habrá que echarle una bola corta y una larga. ¿Y qué trayectoria? Pues lo normal es por arriba, ¿vale? Ese por arriba, trayectoria, lanzamiento, esa es la técnica. Pero no hemos llegado a ella porque es una solución, es la herramienta para solucionar el problema del juego 1, que en este caso era encontrar el espacio libre al fondo de la pista. Si ese cómo, esa técnica, esa herramienta es muy compleja, ¿vale? Lo trabajamos en una tarea más o menos analítica, aunque lo más global posible, pero empezamos a trabajar esa tarea para jugar la precisión, trabajar más la precisión, etc. Pero muchas veces ni siquiera, sino una vez que hacemos la reflexión, volvemos al juego 2 y al final hacemos un resumen, una transferencia, qué juegos, qué deportes tienen este mismo toma de decisión, etc. Bueno, y el momento champán es porque este enfoque, este modelo, muy importante los aspectos actitudinales. El momento champán es cuando reflejamos no solamente los rendimientos, sino por los comportamientos del alumnado, lo podemos utilizar ahí. ¿De acuerdo? Bien, continúo. Aunque sea muy deprisa, pues espero que más o menos se vaya generando. La idea principal de esta diapositiva es que empezamos con el juego, acabamos en el juego y todo hace referencia al juego y al aprendizaje que derivamos de él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para hacer acabar con este punto, mi objetivo de la sesión nunca sería trabajar los pases. El objetivo no es trabajar la técnica, sino progresar hacia el objetivo mediante pases. Pero el objetivo es progresar hacia el objetivo, porque el juego se consigue marcando gol. ¿De acuerdo? Entonces, los pases es cómo vamos a focalizar ese avance hacia la portería. Último elemento. Último elemento de estos fundamentales. No quiere decir que no haya muchas más estrategias, pero para empezar serían lo ideal. El uso del descubrimiento guiado y otras estrategias para desarrollar la comprensión. Si vuelvo aquí a la diapositiva anterior, hay una reflexión inicial, hay una reflexión central y hay un resumen o reflexión final. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que utilizamos el descubrimiento guiado, que es lo que utiliza pues la terminología si nos bajamos a los estilos de enseñanza. ¿Vale? El descubrimiento guiado es aquel donde intentamos que sea el alumno, mediante dinámicas verbales de preguntas-respuestas, descubra la solución a algo que ha experimentado. No puede ser algo nuevo, no, tiene que ser al que ya se haya enfrentado a ese problema. Pero además de esas preguntas y respuestas, tenemos muchas otras dinámicas, como el debate de ideas, la utilización de medios audiovisuales,
fichas, hay múltiples materiales que nos ayudan a que el niño piense, transfiera, aprenda a aprender, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tipo de estrategias donde hay participación cognitiva son de gran importancia y elementales para este. Incluso hay propuestas de preguntas afectivas, ¿vale? Que están muy interesantes. Bueno, he acabado esos 6 elementos que serían, es nuestra propuesta de elementos fundamentales de la enseñanza comprensiva del deporte. Quería acabar la charla con 2 apuntes. Primero, el Teaching is for Understanding, iniciamos una serie de webinars, lo empezamos este sábado, de hecho. Van a ser en inglés, pero espero que los traduzcamos al español con el tiempo. Y hemos estado trabajando para ver si formamos a maestros y entrenadores, ¿cómo los formamos? ¿Vale? Pues hemos identificado 5 pasos para que haya una buena comprensión del modelo y mayor probabilidad de que lo apliquen con sus alumnos y jugadores. Primero, el futuro docente o el docente en ejercicio tiene que entender que los juegos se fundamentan en problemas tácticos y no en un set de técnicas aisladas. Una vez identificado que esos juegos deportivos esa es la esencia, hay que saber diseñar, identificar contextos ricos de aprendizaje mediante juegos modificados, que es lo que hemos estado viendo. Esos juegos modificados sean la esencia de las sesiones. Una vez que sepa, que comprenda los juegos, que sepa diseñar buenos juegos modificados, pasamos a desarrollar estrategias para hacer pensar y aumentar la comprensión de los jugadores y aprendices. Una vez que hagamos eso, nos metemos con la evaluación. Saber evaluar lo importante. Hay instrumentos muy interesantes como el GPI y otros que lo que hacen es evaluar el juego, el rendimiento del juego y aspectos cognitivos y huimos de aquellas evaluaciones ajustadas únicamente a la técnica. Y por último, aprendemos a diseñar sesiones, a programar unidades didácticas, etc. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el recorrido que hemos pensado más interesante en la formación del profesorado. Muy rápidamente ya para acabar, checklist, cómo iniciarse, consejos rápidos si mañana tenemos clase de educación física de entrenamiento. Yo propongo alguna de estas o todas o algunas, ¿vale? Para empezar, para iniciarse. Trabajar por categorías, ¿vale? Al menos y tener en cuenta la transferencia. Grupos pequeños, ¿vale? Y el docente se desplaza. Nos reunimos pocas veces con el grupo completo, trabajamos con grupos muy reducidos. El juego global es el principal elemento de la sesión. Tenemos que estar viendo que hay un 50-60% del tiempo mínimo donde el niño está jugando. El compromiso motor es muy alto. No hay que coger la idea de que al hacer preguntas al alumnado estamos perdiendo mucho tiempo. No, no, no. Hay que hacer un gran tiempo de la sesión jugando y además el juego global. Hay que comprobar que todo el alumnado juega y no solo se mueve durante el juego. Y jugar es tener oportunidades con balón, sin balón, pensar y tener éxito. Todas las actividades están enfocadas al problema táctico, ¿vale? Por lo tanto, ese juego global tiene un problema táctico que es el objetivo. En cuanto a materiales y campos, pues juegos reducidos. En campos transversales, si tenemos una pista polideportiva, intentamos trabajar campos transversales y no campos únicos en toda la clase. E intentamos variar, repetir sin repetir. Más recomendaciones. Lo mismo, si no nos hemos iniciado nunca, pues mira, durante la pandemia hicimos esta propuesta de vídeos para poder trabajar desde casa y que los maestros de educación física mandaran a sus alumnos. Y bueno, es una manera, son juegos aislados, son muy sencillitos, se ve cuáles son los problemas tácticos que se dan, hay preguntas-respuestas con los niños de los vídeos y es una manera de verlo muy visual. Son 5 o 6 minutos, vemos el juego, lo podemos aplicar en clase. No son sesiones de educación física completas, son juegos y algunas preguntas, nos pueden servir de ideas. En esta página, que es la de la asociación, podemos ver muchos más vídeos. Estos son un poco con los que iniciamos este proyecto. Mi mayor recomendación es que cuando yo quiero aplicar, es que me coja un buen libro y aplique una unidad didáctica completa. De principio al final. Adapte un poquito, pero no adapte mucho. ¿Vale? Me crea el libro. Hay libros muy buenos de buenas editoriales. Me lo crea y lo aplique. Y después, cuando aplique 2 o 3 unidades didácticas de buenos libros, empiece a pensar en otros materiales. Pero no nos vayamos a las redes sociales, a materiales que no sabemos si están contrastados.
Por último, animaros a, bueno, pues a consultar la página de la Asociación Teaching is for Understanding, donde tenemos un comité internacional cada vez con más países, donde no tenemos representante en Chile, pero espero que sí, en breve, y donde hay ahora mismo muchos webinars durante este año, porque es el 40 aniversario del Teaching is for Understanding, de su publicación, 40 años. Hemos tenido ya tiempo para actualizarnos. Esto no es innovación, es actualización, es muy importante distinguirlo. La innovación es pruebo a ver si me sale. Esto ya se sabe que funciona y que es la mejor manera que sabemos ahora de enseñar deporte. Lo importante no es el modelo, lo importante son los niños, son los aprendices. Y actualmente, en mi opinión, y la de muchos investigadores, esta es la mejor manera que tenemos actualmente, tanto para enseñar deporte como para formarlos de manera educativa. Nada más. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho como para que haya perdido interés y quedo a disposición para las preguntas que queráis. Ya. David, muchas gracias por tu presentación, fue súper clara, ¿cierto? Bien pulcra y con un tema que no muchas veces, ¿cierto? La pedagogía se ocupa y se ve, y mucho menos a veces en el entrenamiento, al menos en el contexto en el cual estamos involucrados nosotros, hay una buena forma de cómo visualizar, ¿cierto? El enseñar lo que es la educación física en deporte en estos tiempos donde llevamos 2 años con una bastante inactividad física, ¿cierto? Cierto. Eh, al público aclarar que estamos en un periodo de prueba, de preguntas, perdón, para el expositor, en este caso David. En el caso que no las quieran verbalizar, las pueden dejar escritas por el chat, ¿ya? En el chat yo visualizo algunas preguntas a las cuales voy a dar lectura. Eh, en caso de querer hacerlas, verbalizarlas, levantar la manito para darle la palabra, ¿ya? Vamos a partir con Jorge Saraví, quien levantó la mano. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí desde Argentina, un agradecimiento a la Universidad Chilena por compartir esta ocasión con otros países también de Latinoamérica y del mundo. Y un agradecimiento también al expositor por la claridad. Me parece una intervención muy importante teniendo en cuenta la envergadura que está cobrando el Teaching Game for Understanding a nivel mundial, ¿no? Y mi pregunta puntual es referida a los juegos modificados. A mí me parece un concepto por momentos inasible. Está bien que acá estamos hablando de la práctica, de cómo dar una clase, cómo intervenir en la enseñanza del deporte, pero también me lo pregunto a nivel un poco más epistemológico. ¿Los juegos modificados están más en el plano del deporte o del juego? Por momentos a mí me da la sensación de que no es el deporte, es un deporte adaptado, entonces que el juego modificado en realidad es más un juego. Te pregunto a ti, con toda tu experiencia, David, ¿cómo defines y cómo entiendes tú a los juegos modificados? Gracias. Mira, te voy a responder sin responder, porque es cierto que no creo que perderse en el debate terminológico ayude a la enseñanza del deporte. Si vemos un entrenamiento de un equipo de élite, de baloncesto, de fútbol, están haciendo juegos modificados. ¿Vale? No sé si te respondo con eso. Es decir, es una herramienta metodológica que es que el deporte sale del juego. Quiere decir que ¿cuál es la? No habría ninguna diferencia. Lo que tenemos que contraer, yo creo que comprender y utilizar es que es otra herramienta metodológica. Es decir, si yo lo que quiero es hacer una progresión desde que el niño tiene sus primeras edades y quiero iniciarlo en el deporte, pues hago juegos modificados que estarán entre medias del juego libre y el juego formal o deporte. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues estaría una cosa intermedia. Pero yo puedo utilizar un juego modificado en el sentido que lo hace el Teaching is for Understanding, la enseñanza comprensiva del deporte, para focalizar un aprendizaje táctico para el partido del sábado del Real Madrid-Barcelona, donde hacemos una superioridad en la banda para finalmente... Y eso es un juego modificado. El problema, yo creo que existe un problema terminológico que nos deriva del juego, de la palabra juego, que es tan amplia y tan rica
que es complicado. Es que, además, en inglés hablamos de games. Pues, hay una palabra, hay una pregunta en el chat. ¿Son para deportes colectivos o también para atletismo? Es que son para games, son juegos deportivos. Son aquellos donde la toma de decisión es muy amplia y una gran comunicación entre el adversario y el contrario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, partimos de que el juego es tan amplio que nos perdemos por ahí. Pero es una herramienta metodológica y nos sirve para las dos cosas. Para hacer el tránsito al deporte formal como para trabajar y entrenar en todos los niveles que nos podamos ocupar. No es más ni menos que adaptar la situación de aprendizaje al aprendiz. Pero es que ese aprendiz puede tener 6 años o puede tener 25 y jugar en la primera división de baloncesto o de tenis. ¿Vale? Es una herramienta metodológica. Modifico, es un juego modificado. Y el juego no se refiere a juego, sino al deporte completo. De ahí la confusión. Cuando hablo juego, es que el juego, cuando yo hablo de juego, es el deporte formal. Se puede ser el deporte formal, porque el fútbol es un juego, en su esencia. En su esencia. Si nos lo inventamos ahora mismo es un juego, ¿no? Lo que pasa es que pasa por un proceso enorme, ¿no? Y ya le llamamos deporte formal. Pero si yo me invento un deporte ahora mismo, es un juego alternativo. Llámale X, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si me he explicado, pero creo que lo importante es quedarse Muchas con que gracias. es una herramienta y lo importante es saber cómo utilizarla. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Y también a Jorge Salaví por la pregunta desde la Argentina. Hay dos profesores más, el profesor Patricio y el profesor Felipe Mujica. Muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que dentro del deporte lo que se busca es la competencia y dentro de los juegos lo que se busca es la recreación y que pueda disfrutar el juego. No estoy diciendo que esas cosas no estén conectadas. Una cosa que disfrute el juego va a hacer que pueda ser más competitivo, pero después de un cierto tiempo puede chocar con una realidad, que cuando se lo toma muy en juego y no tan en deporte, va a chocar que la expectativa que tenía y la realidad va a ser distinta. Y eso va a ser un choque emocional dentro de la persona. Y lo que se busca también, por eso pregunto, lo que se busca también dentro de esto es que a través del juego mostrar esa realidad. No he entendido la última parte. Ya, a través del juego se puede mostrar esa realidad de la diferencia que hay entre la competencia y el juego en sí. Cuando me imagino que competencia es competición, ¿no? Es que ahí también las palabras que utilizamos en distintos países. Competición, ¿no? Vuelvo, es la misma respuesta de antes. Vamos a ver. Esto es simplemente buena pedagogía. Y la podemos utilizar tanto para un ámbito educativo, donde la competición sería otra estrategia educativa y nunca la finalidad última, ¿vale? Pero yo imagino que me estás hablando de deporte extraescolar, deporte federativo, deporte de alto rendimiento. Lo que pasa es Sí. que la competencia busca resultados. Sí, bueno, en dos ámbitos. Vamos a hablar de la educación física primero, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en cómo trabajamos en el deporte, normalmente estamos pensando en la competición, en el deportista, ¿vale? Pero yo tengo 30 alumnos en clase y normalmente le hace más falta la educación física a aquel que no va a hacer competición que al que sí. Eso por lo pronto, ¿vale? Tenemos 20 alumnos que no van a competir en fútbol, ni en baloncesto, ni en atletismo. Y a aquellos hay que tratarlos en sus aspectos socioafectivos muy por encima del motriz. Si queremos que finalmente hagan educación física y deporte, si queremos que les guste el deporte y que se cuiden a nivel de salud, lo socioafectivo no se puede obviar. Con lo cual, este modelo ha demostrado que tiene los mismos efectos a nivel de aprendizaje competencial de rendimiento de juego, pero cuida mucho lo socioafectivo, ¿vale? Porque adaptamos el contenido al niño. ¿Vale? Eso es el ámbito de educación física. Ahí yo creo que no hay ninguna discusión. Además, podemos empezar a enseñar a competir. Lo que pasa es que este modelo no es... Hay otro modelo que nos ayuda muy bien a enseñar a competir, que es el modelo de educación deportiva, Sport Education. ¿Vale? Es muy interesante. Si lo que me preocupa es que el niño viva esa transición del juego a la competición, ¿vale?
yo te recomiendo que mires ese modelo porque es interesantísimo. Hacemos una competición educativa progresivamente hacia la competición más adecuada. Por otro lado, es la misma respuesta. Es decir, cuando yo hago juego modificado, vamos a quitar la palabra de juego lúdico. Es juego como herramienta de aprendizaje. Si yo me voy a escuchar una conversación en inglés en Inglaterra, en mitad de Londres, con ingleses nativos, no me entero de nada. Tengo que bajar el vocabulario, tengo que adaptar. El juego modificado, lo único que me hace, la enseñanza comprensiva del deporte, lo que me hace es focalizar para que tener más éxito en el aprendizaje. Olvidémonos, esto no es un modelo que se centra exclusivamente en lo lúdico y adaptarlo, sino en facilitar el aprendizaje. Esto pasa en cualquier área. Y las teorías del aprendizaje nos dicen que si yo hablo elementos técnicos aislados y luego lo junto en el deporte formal, no suele funcionar. La competición es otro elemento distinto. Cuando hablamos de la enseñanza comprensiva del deporte es cómo aprender el contenido. El luego cómo hacer la competición, eso es sociológico y no se fundamenta en este modelo. Es decir, no lo podemos utilizar el modelo técnico en competición y el modelo comprensivo en competición, pero son cosas distintas. Si nos queremos ver cómo hacemos tránsito a la competición, tenemos que irnos a otro modelo, que es el modelo de educación deportiva. Aquí es pensar en cómo aprende mejor el niño, y el niño puede ser el niño de educación física o el deportista de élite. No sé si me he explicado, es que son muchos elementos en medio. Muy bien, gracias. Y para terminar, la última pregunta que voy a hacer. Las emociones son importantes y eso lo sabemos todos, yo creo, dentro del ámbito educativo. Porque como si un estudiante llega mal, probablemente emocionalmente no va a rendir como debía rendir en un día normal. Pero muchas veces también me he encontrado con estudiantes que son negativos en la educación física. No, profe, buscan siempre un trabajo escrito, buscan otra forma de poder hacer, de poder pasar el ramo, por así decirlo. Y dentro de la educación también te fuerza a querer hacer algo así. Porque te tiene que progresar en el asunto, el aprendizaje no va a importar tanto si es que lo hace físicamente, aunque a nosotros nos gustaría, o aprenderlo teóricamente. Pero mi relación es, ¿cómo hacer para que ese juego lúdico interese dentro de la persona que está negativa al aprendizaje de esa manera? Pues lo primero es ver si tu metodología es adecuada a ese niño, porque a lo mejor el contenido que le estamos dando no es el adecuado. Esto es genérico a toda la educación física. Yo puedo estar enseñando expresión corporal y no motivar a cierta parte del alumnado. Y normalmente son aquellos que les gusta mucho el deporte, ¿vale? A lo mejor la expresión corporal les motiva a uno y otros a otros. Lo que vuelvo a decir, si yo tengo herramientas en las que soy capaz de modificar el contenido para que se adapte a ese niño y a esa niña, tengo muchas más probabilidades de que se enganche a la educación física y quiera aprender. Por lo pronto, estamos hablando de que hacemos situaciones en grupos reducidos donde se sienten más seguros. Nosotros como educadores lo primero tengo que saber por qué ese niño no se engancha a la educación física. ¿Vale? A lo mejor el problema lo tengo yo en cómo enseño clase. A lo mejor es el problema del entrenador que no engancha al alumnado. O sea, hay que pensar también si las metodologías son las correctas. Si nosotros nos vamos a ver cómo daban clase hace 100 años, diríamos, ¿cómo les va a gustar aprender matemáticas con esa metodología? Pues a lo mejor tenemos que renovarnos en educación física. La educación física tiene un componente socioafectivo tremendo, porque me muevo, me muestro delante de mis compañeros. Yo tengo que darle oportunidad a que aprenda y que tenga éxito. Donde yo genero clases donde el alumno es capaz de tener éxito, es capaz de comprender la actividad que estoy haciendo. Nos gustaría a nosotros ir a algún curso donde llevamos 15 minutos y soy el peor de la clase y además tengo que demostrarlo delante de los demás. Es decir, esto que estoy diciendo es genérico, no tiene ninguna recomendación ni receta y además puede ser por 1000 historias. Lo único que te puedo decir es que gran parte de la investigación que se ha hecho sobre la enseñanza del deporte, comparando unas metodologías y otras, dicen que esta metodología motiva mucho más al alumnado.
que cuando hacemos un enfoque más tradicional. Y ante la duda, la investigación. Muchas gracias, Ok, profesor gracias. Patricio, por sus preguntas. Felipe, continuamos contigo. Sí, más que una pregunta a David, bueno, además de agradecerle, quiero sumarme un poquito al debate de lo que se había señalado antes, comentar un poco la pregunta de Jorge, que epistemológicamente me parece muy interesante eso de precisar un poco más este tema del juego modificado. Tal vez para facilitar la comprensión, a mí no me parece mal llamarle juego adaptado, porque al final la modificación tiene una finalidad. No me gusta ser dogmático tampoco en los conceptos, por lo tanto, por eso me gusta buscar sinónimos. Y si está más asociado al deporte o al juego, podríamos encontrar ambos casos, y yo creo que quizá en el pasado, sabemos que hace 2000 años también se hacían juegos las culturas ancestrales y también de alguna forma tenían que buscar enseñar esos juegos. Y si a lo mejor, por ejemplo, en la cultura mapuche que está el palín, que es un juego ancestral, y inventaban un juego para iniciador de esto, o sea, adaptaban el juego palín, lo simplificaban, hacían un juego modificado, y el palín no lo entendemos como deporte, como el deporte ya más contemporáneo, occidental. Podríamos decir que el juego modificado podría ser perfectamente aplicado a deportes como a juegos que no caen tanto dentro de esta categoría de deporte. Y segundo, también, para comentar también lo de Patricio, creo que una de las finalidades también de incluir esta charla en Latinoamérica y en Chile es quitar como un poco la demonización que se está haciendo en torno al deporte y a incluir el deporte en educación física. eh, yo creo que este debate se dio hace ya 20 años quizá o aproximadamente, David debe saber, en España, y surge un concepto muy bueno para superar este debate, que es el deporte educativo, donde se plantean las bases epistemológicas de por qué el deporte, incluyendo, aunque tenga competencia, no deja de ser educativo. Y claro está que la competencia no es lo central, el alto rendimiento no es lo central, es decir, buscar la máxima nivel de competencia, sino que el deporte pasa a ser un medio de aprendizaje. Entonces el deporte educativo, toda esa base epistemológica calza muy bien con también la enseñanza comprensiva del deporte. Y yo creo que nosotros en Chile vamos a tener que dar ese debate en estos años de ¿cómo se llama? Integrar más o aceptar o quizás no ponernos tan dogmáticos en cuanto a la competencia, entendiendo que el deporte, por más que tenga competencia, es educativo y que la competencia en sí misma tampoco es negativa. Me gusta dar mucho el ejemplo de la democracia. La democracia es una competencia y sabemos que la democracia es uno de los mayores avances que tenemos en términos políticos. No vamos a decir el día de mañana, no, no hablemos de democracia, excluyamos la democracia de la escuela, no, porque tiene competencia. Creo que sería bastante absurdo. Eso más que nada. Si me dejas puntualizar, Felipe, muy de acuerdo con tus comentarios. Creo que, vuelvo a decir, nos confundimos con el término de juego, ¿vale? El juego modificado nos estamos confundiendo. Lo importante del juego modificado es que es el deporte en reducido. Es decir, es un contexto de aprendizaje que contiene todos los elementos del deporte completo, pero que es más fácilmente jugable, es decir, adaptado al niño o focalizado en el aprendizaje. Pero es deporte. Es que no es deporte ni juego. Vamos a olvidarnos de esa distinción. Es una situación motriz con las mismas situaciones, las mismas características, los mismos problemas tácticos a resolver. Lo único que lo modifico con un propósito, bien, primero, de que sea adaptado al niño y segundo, de focalizar el aprendizaje. ¿De acuerdo? Por otro lado,
Sí, en España yo creo que hemos sufrido ese vaivén. El deporte se demoniza porque es el currículum, porque encima el deporte es normalmente de chicos, porque se orienta a la competición. Pues nos hemos dado cuenta que es la manera de enseñar el deporte. No es el contenido, sino la metodología. ¿Vale? Nosotros podemos hacer un horroroso uso de la expresión corporal, de la danza o del atletismo. Si lo quisiéramos hacer para hacer bueno, pues se puede hacer bueno y malo. Es una herramienta. Y el deporte educativo, yo tengo una percepción. El deporte es una herramienta educativa enorme y la competición también, pero en dos sentidos. No solo utilicemos el deporte como medio educativo, sino que el deporte es un elemento cultural enorme. No solo tengo que aprender a ser más empático, generoso, esfuerzo a través del deporte, no, tengo que saber del deporte. Tengo que ser culto en el deporte. ¿Y quién va a enseñar eso? Los profesores de educación física. ¿Y quién va a enseñar a competir? El profesor de educación física. No podemos dejar que el niño aprenda solo a competir, coja todo lo bueno o malo, depende de quién se lo dé. Estaríamos faltando a nuestro deber como profesores de educación física. Somos de educación física, tenemos que educar en los aspectos que tiene la motricidad, tanto la práctica como la vivencia, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, el modelo de educación deportiva, el Sport Education de Sidentop, está muy bien trabajado para hacer esa transferencia a la competencia, a la competición externa, el deporte formal, pero es un elemento metodológico y creo que sobre todo es aplicar una buena metodología. Los contenidos deportivos está claro que son buenos. Son más que buenos, son muy potentes. Y la educación, si no, estaríamos hablando de que quitamos el deporte del currículum, eso debería estar superado. Vamos a ver cómo se enseña bien. ¿No? Es como vamos a quitar el inglés porque el inglés no sirve para nada. Vamos a ver cómo se enseña bien. O las matemáticas. El que odia las matemáticas, los contenidos son importantes. Lo importante ahora es, como profesores, formarnos y hacer buenas metodologías. Insisto, este modelo, yo no vendo el modelo, yo vendo buena metodología. Vendo no, animo. Si se descubre mediante investigación que hay mejores maneras de educarse y aprender del deporte, compremos esas. ¿Vale? Eso creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. No hay que vender mi libro, mi modelo. Estos modelos se propusieron hace 40 años después de otros 40 de saber que hacía falta un modelo, y los últimos 40 años hay 20.000 propuestas que se enfocan en fundamentos muy similares a nivel mundial y muchísima investigación detrás. ¿Vale? Por ahora es lo mejor que tenemos. Bueno, interesante esta parte donde se generan preguntas, ¿cierto? Respuestas porque va enriqueciendo el conocimiento, la experiencia, en fin, y es producto de lo que es la educación física y el aprendizaje de los niños, que es lo que nos interesa a los niños, a los jóvenes, ¿cierto? Que nos interesa a todos. Para seguir continuando, y antes de darle la palabra a la pregunta al profesor Michael Droguet, me quiero despedir de ti, David, en lo personal. El profesor Ignacio Santander va a seguir con la moderación de la charla. Por motivos personales me tengo que retirar, así que agradecido. Muchas gracias por tu presentación de mi parte y éxito en todo y esta experiencia que ha sido enriquecedora para todos. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Profesor Michael, y si hay alguna pregunta más, que levantar la mano para ir ya después de esta pregunta, creo, ir cerrando y no extender más la jornada en virtud del tiempo de David. Michael, puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, don David, a los profesores presentes. Bueno, agradecer esta invitación a esta charla, me pareció muy interesante. Me gustó un poco los conceptos y los que se expusieron aquí. Sobre todo eso de agrupar los deportes, creo que era algo de los que son de tiro y diana, los de invasión. Me parece una buena forma de generar procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, me quedó una duda porque usted hablaba acerca de que esto de los juegos es algo donde se comparte, se da una suerte de pregunta y respuesta, donde hay personas que se relacionan entre sí y lo llamó games, ¿cierto?
Sin embargo, me llamó la atención que dijo que en este tipo o modelo quedan un poco de lado el tema del atletismo, porque no se juega a correr. Eso fue algo que me hizo así pensar muchas cosas, porque por lo generalmente en una realidad de juego o en una clase los chicos viven corriendo, viven desplazándose, Sí, y en el ahora, fondo creo que dejar de lado el atletismo no sería tan beneficioso para los estudiantes. no me refería a eso, ¿vale? No, Ah, lo he explicado seguramente mal. Me refería a que cuando hablamos de games, por la traducción inglesa, tenemos muchos problemas, muchos debates porque cogemos terminología originalmente inglesa, ¿de acuerdo? Y para ellos los games no es juego. Nosotros cuando hablamos de juego, normalmente hablamos de juego lúdico, de juego del niño, de juego más ancestral, ¿vale? Cuando los ingleses hablan de game, hablan del juego deportivo, que son aquellos que le ponemos el verbo jugar delante. Pero no porque no sean más o menos lúdicos, sino porque hay una situación motriz con mayor comunicación y más riqueza táctica, ¿vale? Por ejemplo, el fútbol se considera un juego deportivo y el atletismo o la natación no se considera juego deportivo, sería un deporte, ¿vale? Nos quitamos el aspecto lúdico y eso de... Y voy a aprovechar cuando hablas del atletismo, natación, lo que quería decir es que esta metodología está desarrollada para enseñar esos juegos deportivos. ¿Por qué? Porque hace mucha incidencia en los problemas tácticos. Aunque el atletismo tenga una cuestión táctica, es mucho más, es menos relevante que la cuestión física o técnica. ¿De acuerdo? Si yo lanzo jabalina, la táctica no sé cuál será. No soy experto, pero bueno, empezar más la competición más fuerte, más lejos. O si entro en un 1500 ya empieza a ser la táctica más importante. Pero sigue siendo mucho menos importante que cuando yo juego al fútbol, que tengo que decidir si paso la pelota, tengo un montón de estímulos, ¿de acuerdo? Entonces se refiere que esta metodología está desarrollada para esos juegos deportivos. Y hay una pregunta en el chat que habla de que de si se puede dar en ese tipo de deportes más individuales o... hay adaptaciones, porque yo puedo utilizar los principios metodológicos de cómo modificar la situación de enseñanza. Yo puedo utilizar ciertas preguntas. Por ejemplo, el modelo ludotécnico desarrollado por Alfonso Valero, pues trabaja esa manera de coger ciertas cuestiones metodológicas del enfoque comprensivo y aplicarlas al atletismo, ¿vale? Pero el modelo en sí se desarrolló para los deportes con alto componente táctico. Es por eso, no quería entrar en el debate de si el atletismo es más o menos divertido. De hecho, bueno, pues en España hay una que se llama Jugando al Atletismo y es muy interesante. Modifica las situaciones para que sean más lúdicas. Es una propuesta del ministerio, ¿vale? Solamente esa, que nos perdemos en la terminología, ¿vale? Es juegos deportivos, aquellos con un alto componente táctico. ok. ¿De Ahora me queda acuerdo? mucho más claro. Sí, Por eso es... muchas gracias. Muchas gracias, Dai. Mira, vamos a hacer la última pregunta que la tiene planteada aquí Inma en el chat, pero me imagino que estás viendo el chat. Hay un saludo de Francisco Rodríguez, ¿no? Saludos de la Solana, David. Sí, He recordado mucho las ponencias, así que, pero estás viendo el chat, así que quería sí, lo estoy viendo. hacer mención a aquello. Hola, Francisco. Y la pregunta de Inma dice, ¿dónde se podrían consultar aspectos tácticos principales a trabajar de las categorías de deportes creadas? Muchas gracias. Y con esto terminamos después de tu respuesta, David. Bueno, los problemas tácticos, que es digamos, el esquema de donde sacamos todos los el desarrollo de nuestras programaciones, ¿vale? Se pueden consultar en los libros que hay publicados, ¿vale? Pues bueno, por ejemplo, en el libro que tenemos Luis Miguel García López y yo de Aprendiendo a enseñar deporte, los que han hecho una mayor, que lo hemos ido todos basándonos en ellos, son los libros de Mitchell, Oslin y Griffin. Está en inglés, pero se han ido reproduciendo también en libros en español. Hay en diversos manuales existe. Yo te recomendaría que, mira, este sábado, si entráis en la página de Teaching is for Understanding, aparecen los webinars que aparecen o en mi Twitter, tengo por ahí el enlace. Este sábado iniciamos esa serie de webinars para iniciarse en cómo formarse en este modelo, ¿vale? El segundo seminario, webinar, es dedicado exclusivamente a los problemas tácticos.
¿De acuerdo? Es una buena manera de empezar a encoger información. Si no te queda claro, me escribes al correo electrónico y yo te mando bibliografía. También es una manera. Excelente, David, muchas gracias. Bien, te pido, David, que te quede un segundito. Con esto nosotros vamos cerrando la jornada. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, que se sumaron. Creo que fue una jornada excelente, creo que podría dar para mucho rato más, bueno, pero aquí nos acaba de mencionar que empieza una serie de webinars, ¿no? Para irse formando en estas nuevas tendencias, nuevas formas de enseñar y hacer educación física. Por ahí, David, si quiere, al final nos queda un segundito, me da algunos Sí, sí. correos por ahí y yo puedo mantener la información para luego repartirla aquí en la gente que esté interesada. Así que con eso cerramos. Muchas gracias a todos y a todas. Esperamos que la jornada haya sido completamente de su total aprobación, ¿cierto? No tengo duda de aquello. Y nos volveremos a juntar en otras actividades a futuro. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos para una próxima ocasión. Nos quedamos, David, un segundo, ¿sí? De acuerdo.